Vale, vale, vale. Ya está. ¿Podéis ver, chicos? ¿Se ve? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de mi proyecto, del proyecto que he llevado a cabo en esos meses. Como podéis ver, el título del proyecto es, bueno, es el Camino de Santiago y, bueno, ver un poco el impacto que tiene la ruta aragonesa del Camino de Santiago, pero en Navarra. A ver, antes de empezar, me gustaría un poco explicar qué es el camino. El Camino de Santiago básicamente es un conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia. Y bueno, Santiago de Compostela es un gran centro de peregrinación cristiana junto con Jerusalén y Roma. Históricamente se ha conocido como Camino de Santiago al itinerario principal que partiendo desde los Pirineos, desde Saint-Jacques-de-Port, como podéis ver aquí en el mapa, ¿quieres ver? Está aquí, también está aquí. Y partiendo desde los Pirineos, recorre España hasta llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Sin embargo, actualmente el término se utiliza también para referirse a todas las rutas jacobeas, es decir, del Camino de Santiago, existentes. De todas estas rutas, entre todas esas rutas jacobeas, indudablemente la más conocida es el Camino francés. De hecho, también el Camino de Santiago se llama Camino de Santiago francés, porque el Camino francés es la ruta más conocida y de hecho el Camino francés es el único que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Pero, ¿por qué el Camino francés es el camino más importante? Bueno, porque el Camino francés es el Camino de Santiago uno de los caminos de Santiago, en el que confluyen la mayoría de las vías medievales de peregrinación europeas. Por lo tanto, es el camino de mayor relevancia histórica y el más seguido por los peregrinos. Y es el camino que también tiene la mayoría de infraestructuras, como albergues, restaurantes, bares y tal. Y está muy, muy bien señalizado, es decir, muy bien indicado. Y eso es, bueno, lo más importante cuando se hace el Camino de Santiago. Y vamos a ver qué es el Camino Aragonés, porque, bueno, el título del proyecto hace referencia al Camino Aragonés. El Camino Aragonés es otra ruta. Bueno, es la rama aragonesa del Camino de Santiago, del Camino francés. Entonces, también se le denomina como el Camino francés por Aragón o Camino aragonés. Y el Camino aragonés, ¿qué hace? Enlaza el puerto de Somport en la frontera hispano-francesa con la localidad navarra de Puente la Arena. Y en Puente la Arena, vamos a ver después un mapa, se une al Camino francés. Y el camino aragonés pasa por las provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra. Entonces, bueno, precisamente la mayoría del camino aragonés transcurre por la comunidad autónoma de Aragón, pero también pasa por unos pueblos que se encuentran en Navarra. Y es uno de los caminos que conserva más sabor tradicional debido a que está bastante despoblado. Bueno, aquí podéis ver el mapa, Somport,
donde empiezan los Pirineos españoles, Jaca, Arres, Ruesta, y aquí se acaba Aragón, y desde Sangüesa empieza la Comunidad Foral de Navarra. Entonces, el camino aragonés pasa por Navarra. Precisamente, podéis ver el último recorrido del camino, pasa por Sangüesa, Morreal y acaba en Puente la Arena. Esos pueblos forman parte de la Comunidad Foral de Navarra. Vamos a ver. Y Sangüesa, Morreal y Puente la Arena no están afectados por la despoblación. De hecho, Sangüesa, el pueblo que podéis ver aquí, también se llama, bueno, se le denomina como municipio tractor, porque es un municipio, un pueblo de referencia para otros pueblos, municipios vecinos que sí están en riesgo de despoblación. Por ejemplo, Rojaforte, que es un pueblo bueno, de Navarra que ni siquiera llega a los 40 habitantes. Entonces sí que municipios como Sangüesa son de referencia, porque son más grandes y tienen más población. Vamos a ver el nexo entre el Camino de Santiago y la despoblación en Navarra. Al final de la investigación realizada queda patente que el Camino de Santiago y todas las rutas jacobeas aportan unos beneficios concretos a los pueblos que están en el medio de las rutas del camino. Y hay que establecer dos diferencias fundamentales entre el camino francés y el camino aragonés. El camino francés tiene etapas intermedias en pueblos pequeños. Bueno, ¿qué significa etapas intermedias? Significa que cada día los peregrinos tienen que llegar a una etapa más grande. Entonces, una etapa intermedia es una etapa más pequeña que se encuentra en el medio entre dos etapas más grandes, y eso es fundamental porque, claro, los peregrinos pueden parar un poco, ir a comer, ir a descansar. Y lo más interesante que también hemos visto con Maureen y Sabrina cuando hicimos el camino, que todos los pueblos, es decir, todos, no importa el tamaño, aunque no tengan muchos habitantes, todos esos pueblos en el camino francés tienen albergue o bares para los peregrinos. Y eso es muy importante porque los peregrinos dejan dinero y también van aportando vida a los pueblos que están bastante despoblados. Y eso hace la diferencia. Por otro lado, bueno, el problema más grande del camino aragonés es que no tiene etapas intermedias o zonas de descanso, y sus pueblos son pueblos fronterizos, es decir, que están al borde entre la Comunidad de Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón. Y por lo tanto, lo que asusta a los peregrinos es que el camino aragonés es muy duro. ¿Por qué? Porque no hay etapas intermedias, entonces tienes que ir andando como 30 kilómetros en un día sin poder descansar, sin un bar, sin un restaurante, y claro, eso no les apetece. No. Vamos a ver un ejemplo de un pueblo fronterizo con la Comunidad Autónoma de Aragón, que es Javier, un pueblo de Navarra. Javier está muy cerca de Undes de Lerda, que es un pueblo prácticamente despoblado que se encuentra en la provincia de Zaragoza, entonces en Aragón. Javier, que se encuentra en Navarra, en la Comunidad Foral de Navarra, que es otra región, no se encuentra propiamente en el camino aragonés. Sin embargo, queda muy cerca del camino. Entonces, los peregrinos que conocen el castillo de Javier, que es el castillo que podéis ver aquí, un castillo muy bonito, pueden desviarse de la ruta principal para visitar el pueblo, ir a comer y descansar un poco, porque hemos visto que Javier tiene un restaurante súper bonito. Y además, Undes de Lerda está al lado, es decir, así, está al lado de Javier,
y es posible encontrar, eso es muy importante, un albergue municipal para peregrinos del Camino de Santiago. Entonces, aunque desde Lerda esté prácticamente despoblado, sí que podéis encontrar un albergue municipal y eso es muy importante. Vamos a ver otro pueblo que es Aybar. Aybar, un pueblo de Navarra, un pueblo más grande que Javier, y antiguamente Aybar estaba en el Camino de Santiago, ahora no, y actualmente sufre problemas de despoblación, cuyas causas se remiten al envejecimiento de la población, a un nivel muy bajo de nacimientos y sobre todo a la urbanización y a la migración rural hacia la ciudad. Tuvimos mucha suerte con Aybar porque el alcalde de Aybar ha sido muy amable con nosotras y bueno, fuimos con el alcalde de Aybar a ver el pueblo y él nos ha explicado que básicamente cuando él era pequeño sí que habían tiendas, bares, también discotecas, pero como bueno, la gente se ha jubilado y la gente mayor se ha quedado en el pueblo, pero claro, está jubilada, entonces no trabaja más y las tiendas permanecen cerradas y la gente joven se ha marchado. Entonces podemos ver aquí una evolución demográfica de Aybar que abarca 2 siglos y como podéis ver, el pueblo sí que está en riesgo de despoblación. Ahora vamos a ver unas propuestas que se indican para solucionar bueno, el problema de la despoblación. Lo que queda patente es que el camino aragonés puede convertirse en una herramienta para revitalizar los pueblos en riesgo de despoblación. Y aquí os indico unas propuestas a continuación. Bueno, como ya he dicho antes, son pueblos fronterizos, es decir, en el medio que están entre Navarra y Aragón, entonces sí que se necesita una mayor cooperación con la comunidad autónoma de Aragón a través de una alianza con las universidades, asociaciones y municipios que estén ubicados en la región. Y después, bueno, la creación de etapas intermedias y zonas de descanso. Y la creación de viviendas. Y vamos a ver por qué. Una mayor cooperación con la comunidad autónoma de Navarra supone que cada alianza tendría que elaborar un proyecto contra la despoblación o contra la carencia de infraestructuras para conseguir fondos europeos. La inversión de dinero es fundamental para revitalizar la ruta aragonesa en primer lugar. Lo que ves aquí es una foto que he sacado yo durante el Camino francés. Como podéis ver, la inversión de dinero en el Camino francés sí que es frecuente. Entonces, eso es muy importante para para que se haga lo mismo con la ruta aragonesa. Y después, como podéis ver aquí, la creación de etapas intermedias y zonas de descanso. ¿Eso por qué? Porque eso es directamente proporcional a la primera solución, es decir, más etapas e infraestructuras significan más peregrinos, más bares, restaurantes y albergues. Y de esta manera la gente sí que puede volver a remontar negocios en los pueblos vacíos. Aquí es por eso. Como podéis ver aquí, fuimos a ver un albergue no nativo en un pueblo que está al lado de Pamplona, que es La Baldica, gestionado por unas monjas muy majas. Y aquí, eso es todo camino francés. Tienen el Pellegrino, bueno, que es una pequeña tienda, pero sí que los peregrinos compran comida, bebidas y tal, van desayunando y eso es totalmente free, es decir, espontáneo, es gente bueno, de los pueblos que están cerca del camino que montan un banquete,
algo, una mesa para los peregrinos, para que los peregrinos puedan beber algo, comer, descansar un poco. Y sí que esto también sería muy importante en el camino aragonés. Y vamos a finalizar con la última propuesta, que es un tema un poco más general y que es la creación de viviendas, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda, bueno, la falta de vivienda es un asunto importante, sobre todo en Sangüesa, porque las viviendas en el casco viejo, como podéis ver en la foto, eso es Sangüesa, están muy deterioradas. Entonces, se necesita una solución rápida. Y un ejemplo de medidas son las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Eibar, que constituyen un válido ejemplo de la implementación de un plan de acción por lo que se refiere a la falta de vivienda. Se trata del tema, como puedes ver aquí, del alquiler social, es decir, conseguir casas abandonadas para hacer viviendas de alquiler más rentable, más asequible, para que la gente joven del pueblo pueda quedarse allí sin marcharse. Esta casa, bueno, abandonada, súper grande, nos explicó Aziz, el alcalde de Abar, que ha sido adquirida por el ayuntamiento y van a construir como 6 pisos. Como que son casas muy grandes, rurales. Bueno, os agradezco mucho por su atención y si queréis podemos empezar un debate y si tenéis preguntas, aquí está mi correo, me escribís y bueno, espero que os haya gustado y ya está. Dudas, preguntas, questions. There is an English translation for the English speakers. So if Maureen or Maureen, do you have questions? Sabrina, Miranda, Camilo. A lo mejor tengo una pregunta. Vale, dime, Sabrina, La dime. pregunta de Curtis, ¿qué crees que es más importante? ¿Las facilidades primero? O los peregrinos. ¿Quién está por primero? Antes, bueno, es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Porque si no hay peregrinos, no puedes invertir en un negocio, porque claro, tienes que tener éxito. Pero sí, claro que la gente sí que se atreve. Si ve que están bares, que hay unos bares, restaurantes en la ruta aragonesa, sí que la gente se atreve a hacer la ruta aragonesa, claro. Bueno, tú te acuerdas muy bien que, claro, que tú sales por la noche, a lo mejor a las 4 de la noche y vas andando. Y sí que te apetece hacer desayunar a las 8 y si no encuentras nada, wow, te quedas fatal, ¿o no? ¿Y qué piensas de esos food trucks? Como cuando fuimos cruzando los Pirineos, eso es una idea muy buena, ¿no? Sí, claro, pero el food truck es que no deja nada en el pueblo porque es un símbolo, ¿no? Es un privado, entonces que no deja nada. Es que el dinero que se gasta en eso no va a aportar unos beneficios al pueblo. Claro. ¿O no? Vale. Bueno, yo voy a decir Vale. muchísimas gracias a Concilia por haber trabajado tanto y por haber presentado esto de forma tan bonita, ¿no? Y os invito también a hacer preguntas quizás más generales también sobre el proyecto o sobre Sí. posibles Sí. futuros, futuras acciones, por ejemplo, de Kinesis, o cómo podríamos llevarlo a más, hacer preguntas, Claro. hacer Claro. propuestas un poco más concretas, ¿no? Es interesante, ¿no? También están mis amigos de la universidad
Muy bien. Umberto, Carmen, Beatrice, si queréis hablar, potete chiedere anche in inglese le domande. En inglés también se puede. Sí, claro. Miranda, ¿tú qué tienes que hacer? Hola. ¿Tú qué tienes que hacer? Hola. 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 Muchas Vale. gracias por la presentación. De verdad, muy, muy interesante. Y una pregunta sobre el camino aragonés. ¿Está poblado o no? Es como... ¿Está muy poblado el camino francés de la ruta aragonés o no? Sí. No, el camino francés No, está muy el camino francés masificado. está muy masificado. Es decir, que Es se va decir, todo que el se va mundo. todo el mundo. El camino El camino aragonés, no. no. La gente, Es que Miranda, que Miranda que el eco. el eco. Es que la gente que se va al camino aragonés, que hace el camino aragonés, es gente que sí que tiene experta, ¿no? De trekking y de eso, porque es muy duro. El camino aragonés francés sencillo, es decir, que puedes parar cuando quieras. Bueno, sencillo, a ver, normal. No te vas a morir de hambre o de sed, pero el camino aragonés no. Y además, bueno, lo que hemos visto, que Aragón está muy afectada por la despoblación. Es decir, fuimos a ver este pueblo, Undues de Lerda, en Aragón, y no había nadie, ni Dios, es decir, y no había nadie. Entonces, claro, que eso es, bueno, el camino aragonés está despoblado, los pueblos están despoblados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque las tiendas están cerradas. Y si hay algo es muy pequeño y la gente no se atreve, no va. De hecho, yo he hablado mucho con los peregrinos y les preguntaba, ¿tú conoces el camino aragonés? Me decían, sí, lo conozco. Y bueno, pues, ¿por qué no has elegido el camino aragonés? Me decían, mira, es que yo no puedo hacer esto. Es que, claro, ir andando 30 kilómetros sin comer, sin beber, no lo puedes hacer. No lo puedes, es imposible. Eso es el problema del camino aragonés. Pero sí que hay gente que es muy experta, que hace esto, que le gusta ir andando y lo hace. Y hablando con una chica en el albergue de Puente la Arena, que es, bueno, es la localidad donde se acaba el camino aragonés, me dijo, es que la gente que hace el camino aragonés sí que lo entiendes, porque llegan súper agotados, agotados, que no aguantan más y dicen lo mismo, es que no se puede hacer, demasiado duro, por la falta de infraestructuras, eso. Pero Aragón, Navarra sufre despoblación, pero Aragón es una locura. Pueblos vacíos, que no hay nadie, vacíos. Entendido. ¿Ustedes lo hicieron, el camino aragonés de No. Sangüesa a Puente de la Reina? No. Es imposible. Es No. imposible hacerlo. Porque, Porque como ya te he dicho antes, para hacer el camino aragonés tienes que estar muy entrenado. Entonces decimos, empezamos por el francés, que es más fácil. Fácil, ¿por qué? Porque si nos pasa algo, podemos parar, podemos ir a descansar y como ya te he dicho, bueno, como ya explicaba antes, lo de las etapas intermedias es que, por ejemplo, un día tienes que ir andando 30 kilómetros, a lo mejor, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el camino francés, tú encuentras un albergue cada 10 kilómetros. Entonces, claro, digo, pues si pasa algo, 10 kilómetros, me paro y ya está. En el camino aragonés, no, no. Es que cada 30 kilómetros hay un hostal. Entonces, claro, si te pasa algo, si no aguantas más, no te puedes parar, tienes que seguir caminando. Gracias. A vosotros, muchas vosotros, gracias. muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Ruth? Bueno, yo solo voy a añadir un poquito. Voy a decir que ha sido para mí un placer dirigir este trabajo
yo creo que hemos ido profundizando en el problema de despoblación y hemos podido desentifrar o desenredar diferentes niveles, desentrañar diferentes niveles del problema. Sí. Porque al comienzo parece sencillo, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a las soluciones que podrían resolver esto, porque el Camino de Santiago realmente nos da una fuente de ingresos posible, una riqueza de patrimonio, unas posibilidades turísticas para la zona que son envidiables, pero la pregunta es cómo sacarle provecho. Yo sigo pensando que posiblemente hay otras formas de abordar ese problema sin que la gente tenga que ir andando desde Somport hasta Puente de la Reina. Quizás habría que animar a los grupos, por ejemplo, de las parroquias, los colegios, que hagan un tramo, por ejemplo, ¿no? Que para darlo a conocer más, porque luego si lo das a conocer más, poco a poco llegan más personas. Pero, o también hacer algo de marketing turístico para los monumentos que están en este... Y las iglesias que cuando hacéis el Camino de Santiago os encontráis un montón de iglesias muy bonitas de estilo románico y genial. Y además bueno, el Camino Aragonés muy bonito porque como que estás aislado, entonces muy bonito porque también tienes un montón de naturaleza, montañas, paisajes bonitos. Entonces a la gente que le guste estar un poco así, andar solo, te encanta, claro. Pero es que no puedes irte un día, digo, bueno, hago el Camino de Santiago. No puedes empezar por el Aragonés porque te vas a morir. Básicamente, eso es el problema. Yo creo que la cosa es también hacer algo de publicidad o marketing de este camino entre las personas que ya han hecho el camino o incluso que han hecho varias veces el camino. Sí, porque mucha Yo gente... todas las semanas me encuentro con gente que hace el camino y la realidad es que hay muchísima gente que lo hace más de una vez. Sí, italianos que lo hacen como 3, 4 veces. Bueno, topé el otro día con un señor de Jaén que lo había hecho entero 25 veces. Como, a ver, ¿no quiere variar un poco? Todos los años lo mismo, ¿no? Entonces, habrá posibilidades ahí de explotar dentro de las propias redes de los peregrinos. Sí, claro. Como pasapalabras, ¿no? Sí, una especie de acción de concienciar a los peregrinos que existen otras rutas. Sí, y que esas rutas son diferentes, pero igual después de haber hecho toda la ruta francesa principal entera, igual han cogido fuerzas para hacer como Oliver, ¿no? Se atreve. Sí, Oliver. Igual qué lástima que Oliver no pudo atender. Claro, qué lástima. Es una pena, pero... Y luego respecto a los pueblos, yo creo que el Ayuntamiento de Aibar ha actuado de forma muy interesante, muy sensata, porque no solo han elegido una casa vieja de las que hay que renovar. No solo una, más que una. Hay más de una, pero sino también han dedicado esta inversión al alquiler social para la gente joven que quiere vivir ahí. Y eso es una combinación muy interesante de cosas, porque nos imaginamos. Por ejemplo, lo normal en los pueblos es que construyen unas casas bastante cutres que dedican luego al alquiler social. La gente no quiere vivir ahí, no tienen valor alguno y dentro de poco tiempo caen básicamente... se derrumban también. Bueno, a veces caen en manos de gente que no los cuida. Mientras que un edificio viejo, histórico, del estilo del pueblo, siempre se va a cuidar más. Sí, aparte, creo que el alcalde como que son muy joven, creo que tienen buenas ideas. Y atrae mucho a la gente del pueblo para que vaya a ir ahí, ¿no? A vivir. No solamente personas de otro sitio, ¿no? Sino personas cuyos padres han vivido en este pueblo, se quieren independizar y les da la posibilidad, porque como hemos comentado muchas veces, hay bastante empleo en esta zona. El problema no es la falta de empleo, tampoco es la falta de servicios, porque en Sangüesa, por ejemplo, tienen muchas cosas. Y lo que decía el alcalde de Aibar, que la gente de Pamplona se va a trabajar, encuentra empleo en los pueblos.
Pero es irónico porque Ya, claro. la vivienda es mucho más cara en Pamplona. Eso. Pero yo creo que ha actuado muy bien, pero evidentemente ha estudiado la situación y vamos a seguir ese proyecto con mucho interés para ver qué Claro. resultados tiene después de 5 años, ¿no? Sí, Si eso ha conseguido traer más gente, más familias jóvenes al pueblo. Sí, eso sería muy interesante. Sí. Sí, yo también creo eso. Sí. Y yo también estoy esperando igual algún becario nuevo que quiere hacer un plan de turismo en determinados Miranda, puntos ¿te atreves? de esta ruta para hacer una web y un plan de actividades para colegios o colegios. Miranda lo podría hacer. Tiene buena mano con eso. Eso es. Quizás sí, Muchísimas gracias. 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 Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Thank you, Maureen. Grazie ai miei amici che mi stanno seguendo. Grazie Giorgia, grazie mille. Niente. Nos vemos. Sabrina, ¿vale? Y Maureen, thank you. Thank you so much. Miranda, Giorgio, Umberto, Carmen, Beatrice, grazie. Si avete domande, si tenéis dudas, preguntas, me escribís y ya está, ¿vale? You can write me if you have any questions, right? Okay. Perfecto. See you. Bye. Chao. Besos. Bye. Bye.